Vamos a plano internacional. A solo días de las elecciones en Argentina, Javier Milei sigue liderando las encuestas. Hay incertidumbre en medio de la crisis política y social que afecta al país. Queremos profundizar en este tema con miras a las elecciones del domingo. Para eso estamos ya en contacto con la académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Federica Sánchez. Federica, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es el ambiente previo que se nota en Argentina a lo que van a ser las elecciones del domingo y con este dato que es tan relevante, que son las encuestas y la tendencia que va mostrando las encuestas? Yo creo que hay, por un lado, bastante incertidumbre respecto básicamente a un escenario que nunca habíamos visto en los últimos 20 años en Argentina, que es tener tres opciones principales en una elección presidencial. Habíamos estado más bien acostumbrados a tener dos opciones, dos alternativas fuertes, y esta vez hay tres alternativas que llegan con alguna chance. Obviamente las encuestas todas muestran a Javier Milei de La Libertad Avanza liderando las encuestas, y en ese sentido creo que hay muy pocas dudas de que va a volver a repetir el escenario de las PASO y va a ser el candidato que saque la mayoría de los votos. Lo que sí no está 100% definido, diría yo, aunque hay una tendencia bastante clara, de quién va a ser el segundo candidato o segunda candidata para el domingo, ¿no? Es muy poco probable que Milei gane en primera vuelta. Vemos todos que lo más posible es que haya una segunda vuelta el 19 de noviembre, pero bueno, a esa segunda vuelta irían los primeros dos, ¿no? Las primeras dos mayorías del domingo. Y ese sería seguro Javier Milei, y no sabemos muy bien si Massa o Patricia Bullrich. Claro, ahí se abren otros escenarios. El escenario más probable es que justamente Milei sea la primera mayoría, pero obviamente la situación va a ser distinta si gana Bullrich, Patricia Bullrich, a si gana el candidato oficialista Sergio Massa. Obviamente habrá que ver lo que sucede el día domingo, pero de todas maneras, ¿cómo se ha ido marcando también la figura de Milei en términos de que las encuestas le dan el liderato en este sentido? En los debates televisados, de hecho, se hablaba de un Milei bastante más contenido, por decirlo de alguna manera, buscando lo que sería el voto más moderado de centro, ¿no? De derecha, ¿no? Sí, creo que el voto de centro no es un voto al cual realmente aspire. Si aspira a algo, en todo caso, es justamente a sacarle votos a Patricia Bullrich, ¿no? Porque sabe que parte del electorado de Bullrich es un electorado al que puede conquistar. No así al electorado de Massa, con quien tiene, digamos, una oposición bastante más significativa. A Milei le fue bastante bien en los dos debates, y creo que lo hizo bien en el sentido de moderarse, justamente lo que esperamos de un candidato que quiere atraer más votos de un electorado que quizás no le es propio, porque digamos, él ya consolidó su electorado propio con los casi 30 puntos que sacó en las primarias. Entonces lo que necesitaba era ampliar un poco esa mayoría, y para eso yo creo que lo que tenía que hacer era justamente moderarse en su presencia pública justamente en los dos debates, y creo que lo hizo bastante bien. Ahora la pregunta era, o sea, la aspiración de Milei, creo, después de las primarias, era ojalá llegar a los 40 puntos, ojalá, si no, lograr la diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo, lo cual le permitiría quizás acercarse a una primera vuelta. En algún momento, justamente después de las PASO, hubo un crecimiento bastante significativo de la intención de voto a Milei, y estaba cerca de esos 40 puntos, rozando los 40 puntos. Pero la realidad es que conforme fueron pasando las semanas, digo, desde las PASO a hoy pasaron prácticamente 2 meses completos, fueron el 13 de agosto. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ese momento, ese ímpetu de llegar a rozar los 40 puntos fue bajando, ¿no? Y hoy no está cerca de esos 40 puntos, está más bien cerca de un 33, 35. No quiere decir que no pueda llegar un poco más arriba, pero es poco probable que alcance una victoria en primera vuelta. Federica, hago un paréntesis ahí con la siguiente pregunta. ¿Qué tan predictivo es el resultado que se obtiene en las PASO, pensando en las elecciones que se vienen el domingo? En líneas generales, las primarias en la mayoría de los países del mundo, las primarias suelen tener una tendencia que se sostiene en las primarias. Los candidatos que ganan en la primaria suelen ser los candidatos que ganan en las elecciones generales. Todo puede cambiar, igual digo, esa es la tendencia en general, es lo que nos muestra la evidencia académica, pero en eso también hay excepciones, ¿no? O sea, obviamente la tendencia, si se mantiene, debería ser que Milei sea primero el candidato más elegido el domingo, y en una segunda vuelta, dependiendo justamente, como decías vos antes,
dependiendo con quién se enfrente, probablemente candidato también ganador el 19 de noviembre. No lo sabemos a ciencia cierta, pero hay una tendencia marcada que indicaría que eso es posible. Hablemos un poquito de Patricia Bullrich, otra candidata que está dentro de las tres, digamos, que lidera las preferencias. ¿Se ha desmarcado de Javier Milei? ¿Cómo también trata de captar parte de ese votante, de esa votante que va por lo que es el discurso de Javier Milei contra la casta, contra que se vayan todos y entre otros puntos? El contra, muchos dicen, de Patricia Bullrich, tú corrígeme si estoy equivocado, es que arrastra también lo que fueron los resultados del gobierno de Mauricio Macri en ese sentido. Yo creo que el principal problema que tiene Patricia Bullrich y que tiene Juntos por el Cambio es que a Juntos por el Cambio también lo ubican en la casta, ¿no? Entonces es más que despegarse de Milei, donde en muchas posturas programáticas, Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza están, digamos, en la misma línea, van en la misma línea. Los dos pueden situarse, digamos, dentro del espacio de la derecha, o no sé, centro-derecha, ¿no? Más consolidada. Entonces, en muchas cosas a nivel programático coinciden. Lo que pasa es que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio en general no puede despegarse de que ellos, para el electorado de La Libertad Avanza y el electorado de Milei, son parte de la casta. Entonces es muy difícil despegarse de eso cuando el principal, digamos, caballito de batalla de Milei es justamente machacar ahí con la casta, ¿no? Decir, o sea, la culpa de todo la tiene la casta hay que erradicarla, hay que sacarla. Claro, Que Milei no que habla de la lleva casta todo, oficialista, ¿no? o la casta de izquierda, digamos, habla de la casta. Y contra esto no tiene discurso, porque Juntos por el Cambio está del lado de adentro. Entonces ahí es muy complicado. Y lo que ella está tratando de hacer, y lo vino tratando de hacer muy bien, el tema es si le alcanza. Lo que ella trató de hacer justamente en términos de que comparten posturas programáticas en algunas cosas, es diferenciarse de Milei diciendo todo lo que Milei propone va a ser impracticable, Milei no tiene el apoyo de un respaldo de un partido realmente con Armado Nacional atrás, no tiene gobernadores, no tiene mayorías en el Congreso, no tiene la experiencia. Nosotros tenemos todo eso y además algunas posturas programáticas parecidas, entonces puedo ser una alternativa con mayor gobernabilidad que la que ofrece Milei, que es algo que no conocemos, y así tratar de atraer a algunos de los votantes de Milei. Pero obviamente no va a poder sacarle mucho caudal electoral a Milei. Ahora, ¿qué pesa o qué favorece también la figura del ministro Sergio Massa en estas elecciones del día domingo? Yo creo que para la situación en la que está Argentina, que está en una situación bastante crítica, ¿no? A nivel social, económico, una situación bastante límite, ¿no? Más de 40% de pobreza, una inflación por las nubes, ¿no? Muy alta, casi 13% el último mes de inflación. Entonces, y él es el ministro de Economía y básicamente estuvo, o sea, digamos, cuasi gobernando el último año, porque el presidente y la vicepresidenta en el último tiempo estuvieron muy desdibujados, muy ausentes también. Entonces, Sergio Massa asumió un rol de conductor ejecutivo del país en términos de que se convirtió en la figura del gabinete más importante en los últimos 12 meses y hoy va por la candidatura presidencial. Y creo que para lo mal que le está yendo a la Argentina en términos de resultados macroeconómicos y más que nada de indicadores y digamos a dónde estamos hoy comparado con los últimos 12 meses cuando Massa asumió, bastante bien le está yendo. Porque si hoy lo estamos ubicando como segundo a preferencia en las encuestas, que eso es lo que dicen las encuestas, para un desempeño de su función que fue bastante mala, le está yendo bastante bien en términos de intención de votos. ¿Podría haber un repunte en ese caso? ¿De Massa? Sí. ¿De los votos? Sí. Yo dudo que supere muchísimo más allá de los 28. Creo que tuvo como 25 en la primera, En el paso, sí. en las PASO, y va a estar más o menos por ahí. Ahora, hay varios temas y quería preguntarte, Federica, para quienes están viendo hasta ahora, ¿cuáles son los grandes temas que se están posicionando en esta elección desde las PASO y con miras a lo que sería eventualmente la primera vuelta y luego eventualmente, lo pongo en condicional, a la espera de resultados de la segunda vuelta presidencial? Yo creo que hay dos temas fundamentales, principales, que obviamente rondan a la política argentina y estuvieron presentes toda la campaña. El primero tiene que ver con la economía, sobre todo el control de la inflación. Sin duda eso, el tema, bueno, como consecuencia también de la propuesta, digamos, digamos, del problema económico también es que Milei con su propuesta de dolarización ha tenido tanto
tanto, no sé cómo decirlo, tanta repercusión, ¿no? En su propuesta de dolarizar la economía argentina, en el espacio de Juntos por el Cambio hablaron más de bimonetarismo, ¿no? O sea, hay propuestas mucho más concretas respecto a cómo tratar al dólar. Digo, yo siempre lo digo, los argentinos pensamos mucho en dólares, o sea, hay partes del mercado que están dolarizadas. Entonces, el tema del dólar es un tema, el tema de la inflación es un tema, el tema de la pobreza es un tema, y la otra parte diría yo que tiene que ver con la seguridad. La otra gran pata de la elección y de la campaña ha estado puesta en términos de seguridad, porque se ha incrementado mucho la violencia, la criminalidad, ha habido cosas bastante complejas este año, entonces creo que esos son los dos ejes más importantes para las tres fuerzas principales. Bien, Federica, agradecerte, Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, por este análisis con nuestros equipos también en Argentina, siguiendo lo que va a ser estas elecciones presidenciales en el vecino país el día domingo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, chao.